A los 68 años, Jorge Ramos ya no enfrenta el ruido de un presidente, ni la furia de un dictador frente a una cámara. Ahora enfrenta algo más silencioso, y quizá más duro el vacío que queda cuando se apaga el estudio, cuando termina el último noticiero, y cuando una vida construida durante casi 4 décadas cambia de golpe. Nació el 16 de marzo de 1958 en Ciudad de México y durante años pareció pertenecer a esa clase de hombres que no se doblan. No llegó a la televisión para agradar, llegó para preguntar, llegó para mirar al poder de frente, llegó para incomodar cuando otros preferían callar. Por eso, cuando en septiembre de 2024 anunció su salida de Univisión, mucha gente no sintió solamente que un periodista dejaba una cadena. Sintió que se cerraba una época entera. Su último noticiero llegó en diciembre de 2024. Esa fecha no fue un detalle menor. Para millones de hogares latinos, Jorge Ramos no era solo un rostro en pantalla. Era una costumbre. Era la voz que aparecía cada noche, con una serenidad casi inamovible. Era el hombre que durante años dio noticias difíciles sin perder el pulso. Pero después de aquella despedida, la pregunta quedó flotando. ¿Qué le pasa a alguien que pasó casi toda su vida pública enfrentando presidentes, crisis, guerras, censuras y dictadores, cuando de pronto tiene que enfrentarse a su propio silencio? La historia de Jorge Ramos no empieza en la comodidad. En 1983 salió de México después de chocar con la censura. Ese dato define mucho más de lo que parece. No se fue porque buscara una vida fácil. Se fue porque entendió que un periodista no puede respirar del todo cuando alguien le dice qué puede decir y qué debe esconder. 3 años después, en 1986, ya estaba en Univisión. Desde ahí empezó a convertirse en una de las voces más reconocibles del periodismo en español en Estados Unidos. Durante casi 40 años, su vida tuvo un ritmo feroz. Noticias, estudio, viajes, entrevistas, preguntas incómodas, coberturas de alto riesgo. Un hombre así se acostumbra a vivir con urgencia. Se acostumbra a medir los días por los cierres del noticiero, por la agenda política, por la próxima entrevista, por el próximo conflicto. Y quizá por eso su salida golpeó tanto, porque no se trataba solamente de dejar una silla, se trataba de soltar una identidad. Jorge Ramos fue durante décadas el periodista que no bajaba la mirada. En 2015, en Iowa, fue apartado de una conferencia de prensa de Donald Trump por insistir en hacer una pregunta sobre inmigración. Esa escena quedó grabada porque mostró exactamente el lugar que él había elegido ocupar. No el del periodista cómodo, no el del comunicador decorativo. El lugar del hombre que pregunta, aunque la sala entera se tense. En 2019, en Caracas, ocurrió otra escena todavía más grave. Después de entrevistar a Nicolás Maduro, Jorge Ramos y su equipo fueron retenidos y luego expulsados de Venezuela. Otra vez, el mismo patrón. Un periodista frente al poder. Una pregunta que incomoda. Una reacción que confirma el peso de esa pregunta. Ese fue su territorio durante años, la frontera entre la información y el riesgo, entre la verdad y la presión, entre la cámara encendida y la posibilidad real de pagar un precio. Pero aquí aparece el contraste más humano. El hombre que pudo sostener la mirada frente a Trump y Maduro también tuvo que sostener la mirada frente al tiempo. Y esa batalla no tiene aplausos, no tiene titulares claros.
No tiene un micrófono que ayude a ordenar el dolor. Una cosa es resistir la atención pública y otra muy distinta es llegar a casa a quitarse el personaje, respirar hondo y preguntarse ¿quién eres cuando ya no estás donde todos te esperaban? Por eso esta etapa de Jorge Ramos tiene algo profundamente triste. No porque exista una caída espectacular, no porque haya un escándalo confirmado, no porque todo se haya roto de golpe. Al contrario, lo que duele es más discreto. Duele porque se parece a esas despedidas que no hacen ruido pero parten algo por dentro. Duele porque muestra que incluso los hombres más firmes también envejecen, también dudan, también se cansan, también sienten miedo cuando la vida les cambia de forma. Durante años millones lo vieron como una voz segura. The New Yorker recordó en 2024 que cerca de 2 millones de personas lo veían cada noche en Univisión. Esa cifra explica por qué su despedida se sintió tan grande. No se trataba solo de audiencia. Se trataba de presencia, de memoria colectiva, de familias que lo habían visto durante años en momentos de elecciones, crisis migratorias, tragedias, debates y noches históricas para la comunidad latina. Pero ninguna cifra protege a una persona del paso del tiempo. Ningún premio impide que una etapa termine. En 2012 recibió un Emmy honorífico por su trayectoria. Escribió libros, marcó generaciones enteras, se convirtió en referente. Y aún así, cuando llegó diciembre de 2024, también tuvo que vivir algo que ninguna medalla puede resolver. El día después, la mañana siguiente, el momento en que ya no hay estudio esperando. El momento en que el cuerpo se levanta, pero la rutina que durante años sostuvo la vida ya no está. Esa es la parte que más pesa en esta historia. El vacío después del reconocimiento. Porque una despedida pública puede ser elegante. Puede estar llena de aplausos, palabras bonitas y homenajes. Pero después llega la casa, llega el silencio. Llega la pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Y ahora qué? ¿Quién soy después del último buenas noches? ¿Qué hago con todo lo que fui cuando el mundo ya no me mira de la misma manera? La vida personal de Jorge Ramos también aparece en esta etapa con una fuerza especial. Tiene 2 hijos, Paola y Nicolás. Durante años, la relación con Paola se volvió visible de una forma madura y simbólica. No como espectáculo, sino como una especie de reencuentro público que dejaba ver algo más íntimo. Paola creció en Madrid mientras él sostenía su carrera desde Miami, y ese dato cambia el color de la historia. Porque detrás del éxito también hubo distancia. Detrás de la presencia nocturna para millones de personas también hubo ausencias privadas. Ser necesario para una audiencia no siempre significa estar disponible para los tuyos como uno quisiera. Esa es una de las verdades más duras de cualquier carrera absorbente. Jorge Ramos estuvo donde la noticia lo exigía. Estuvo en los estudios, en las entrevistas, en los viajes, en los momentos históricos. Pero el tiempo familiar no se guarda en una cuenta para usarlo después. Los hijos crecen. Las etapas pasan. Las llamadas no sustituyen todos los abrazos. Y quizá a cierta edad uno no mira solamente lo que logró, sino también lo que no pudo vivir de cerca. Desde 2011 su nombre está ligado al de Chiquinquirá Delgado. No fue una relación pasajera ni una historia fabricada solo para alfombras rojas. Durante años, mucha gente los vio como una pareja serena, adulta, elegante, construida desde la experiencia. Él llegó con Paola y Nicolás.
Ella llegó con sus hijas. Esa familia ensamblada tuvo algo que el público percibió con respeto. No parecía una fantasía perfecta. Parecía algo más real. Dos adultos con historias previas, con heridas, con responsabilidades, intentando acompañarse sin prometer imposibles. En 2024, Jorge Ramos habló de esa familia ensamblada con naturalidad. Ese detalle importa, porque a cierta edad, amar ya no se parece tanto a las promesas ruidosas. Amar puede ser quedarse, puede ser entender silencios, puede ser cuidar sin invadir, puede ser acompañar a alguien cuando su mundo profesional cambia de golpe. Y cuando él dejó Univisión, Chiquinquirá Delgado le dedicó públicamente palabras de admiración y apoyo. Eso no suena a ruptura, suena a presencia. Suena a alguien que reconoce el peso de una despedida y decide estar cerca. Por eso sería injusto convertir esta historia en un rumor fácil. No todo silencio es separación. No toda mirada cansada significa quiebre. No toda transición personal tiene que volverse chisme. Por lo que se ha visto públicamente, no hay una confirmación de ruptura entre Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado. Más bien aparecen señales de apoyo, de preocupación y de acompañamiento en una etapa exigente. Pero eso no vuelve menos conmovedora la historia. Al contrario, la vuelve más humana porque a veces la grieta no está en la pareja. A veces la grieta está dentro de la persona que lleva demasiados años siendo fuerte. Jorge Ramos ha sido pareja, padre, periodista, inmigrante, figura pública y símbolo para millones. Pero ningún símbolo está hecho de piedra. En 2024, al hablar de su libro Así veo las cosas, dijo algo revelador. Explicó que mucha gente lo conoce como periodista y como inmigrante, pero no sabe todo lo que hay detrás. Contó que durante años hubo cosas atoradas en la garganta y en el estómago. Historias, escenas y dolores que un noticiero no siempre permite mostrar porque a él no lo contrataron para llorar frente a la cámara. Esa frase abre una puerta enorme. Porque quizá la parte más dolorosa de su historia no está en una sola despedida. Está en todo lo que tuvo que tragarse para seguir apareciendo firme. En todo lo que vio y no pudo procesar en público. En las tragedias que narró con voz controlada. En las imágenes que tal vez quedaron dentro cuando la transmisión terminó. En las preguntas que lanzó hacia otros sin tener tiempo de preguntarse por sí mismo. A veces pensamos que el prestigio protege, que la fama acompaña, que los premios y los libros forman una armadura. Pero no siempre. A veces solo forman una máscara elegante. Una máscara que permite funcionar, hablar, informar, seguir adelante. Pero cuando llega una transición grande, esa máscara pesa más, porque la persona queda más expuesta, menos protegida por el personaje, más cerca de sus miedos. Después de salir de Univisión en diciembre de 2024, Jorge Ramos contó que su rutina cambió por completo. Pasó mucho tiempo en Madrid, donde vive su madre, que entonces tenía 92 años. Ese dato tiene una fuerza silenciosa enorme. Un hombre que durante décadas corrió detrás de la noticia, terminó midiendo el tiempo de otra manera. Ya no por el cierre del noticiero. Ya no por el conteo regresivo del estudio. Ya no por la urgencia de una entrevista, sino por la edad de una madre, por las horas compartidas, por la cercanía que quizá antes era más difícil. Hay momentos en los que el éxito ya no alcanza para tapar ciertas verdades. Cuando una madre tiene 92 años,
El tiempo deja de ser una idea abstracta. Se vuelve cuerpo, se vuelve voz, se vuelve presencia que uno quiere cuidar. Y tal vez esa etapa en Madrid le mostró a Jorge Ramos algo que la televisión no podía darle: la conciencia de que la vida real no espera, que las personas queridas también envejecen, que uno puede haber sido visto por millones y aún así necesitar volver a lo esencial. Muchos le sugerían descansar, leer, bajar el ritmo, pero él contó que dedicó más de la mitad de ese tiempo a preparar su regreso en el mundo digital. Ahí aparece otra vez el Jorge Ramos de siempre, el que no sabe quedarse quieto, el que no acepta desaparecer, el que necesita seguir hablando. En 2025 lanzó su proyecto digital. Así veo las cosas, una forma de continuar el diálogo con la audiencia que lo acompañó durante tantos años. Ese regreso tiene valentía, pero también tiene una sombra, porque reinventarse a los 67 años no siempre nace solo del entusiasmo. A veces nace del miedo a quedarse quieto, del miedo a que el silencio sea demasiado grande, del miedo a descubrir que el mundo sigue sin pedir permiso. Jorge Ramos dijo que este podía ser su último capítulo y que quería vivirlo sin guardarse nada. Esa frase tiene una mezcla extraña de despedida y desafío, como si supiera que el tiempo ya no se negocia igual, pero todavía quisiera dar una o dos batallas más. Y ahí la historia deja de ser solamente la de un periodista famoso. Se vuelve la historia de cualquiera que llega a una edad en la que debe empezar de nuevo. ¿Cuántas personas pasan décadas siendo algo para los demás y de pronto tienen que preguntarse qué les queda cuando ese papel cambia? ¿Cuántas personas se sienten perdidas después de una jubilación, una despedida, una separación, un cambio de ciudad o una pérdida de rutina? En Jorge Ramos eso se ve amplificado por la fama, pero la herida es profundamente humana. Hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. Jorge Ramos no parece un hombre abandonado. Recibió apoyo de su hija Paola, de su exesposa Gina Montaner y de Chiquinquirá Delgado. Eso habla de un hombre querido por los suyos. Pero incluso rodeado de afecto, una persona puede sentirse descolocada cuando la vida cambia de piel. El cariño sostiene, pero no siempre responde la pregunta central. ¿Y ahora quién soy? Esa pregunta atraviesa todo. ¿Quién es Jorge Ramos sin la silla del noticiero? ¿Quién es sin la rutina de Univisión? ¿Quién es cuando ya no entra cada noche a millones de hogares? ¿Quién es cuando deja de ser el ancla en el sentido tradicional y debe moverse entre plataformas, como él mismo dijo, casi como un surfista? La ironía es fuerte. Un hombre que construyó su leyenda siendo ancla de televisión tuvo que aceptar que el periodismo ya no funciona igual, que el mundo digital exige moverse, adaptarse, cambiar de forma. Volver en 2025 no significa volver siendo el mismo. Su nuevo espacio le permitió seguir presente, pero ya no desde el mismo pedestal. Ya no desde esa estructura televisiva que lo sostuvo durante décadas. Ahora, la voz aparece en otro terreno más flexible, más incierto, más vulnerable. Y quizá por eso su historia conmueve. Porque no estamos viendo solo continuidad, estamos viendo adaptación. Estamos viendo a un hombre que intenta no desaparecer mientras acepta que la época que lo hizo gigante ya quedó atrás. También hay una frase suya que resume una herida profunda. Dijo que en sus mejores días siente que pertenece a dos países, pero en los peores
siente que no tiene ninguno. Esa frase no suena a estrella de televisión. Suena a inmigrante. Suena a alguien que ha vivido entre fronteras visibles e invisibles. México quedó atrás en 1983 después de la censura. Estados Unidos le dio carrera, audiencia y plataforma. Pero la pertenencia no siempre se resuelve con éxito. A veces uno puede ser famoso en dos mundos y aún así sentirse entre ambos. Ese sentimiento explica mucho. Porque Jorge Ramos no solo informó sobre inmigración, la vivió. No solo habló de fronteras, cargó con ellas. No solo preguntó a políticos sobre los indocumentados, las familias separadas o los derechos de los latinos. También construyó su identidad desde la experiencia de haber salido de su país para poder ejercer su oficio con libertad. Por eso sus preguntas sobre migración tenían un peso distinto. No eran solo preguntas profesionales. Eran preguntas nacidas de una vida atravesada por la salida, la búsqueda y la adaptación. Pero vivir así durante décadas cobra factura. La firmeza pública tiene un precio privado. Cada entrevista difícil, cada cobertura tensa, cada enfrentamiento con el poder fue alimentando la imagen del periodista invencible. Sin embargo, nadie es invencible. Nadie llega a los 68 años sin cicatrices. Nadie atraviesa casi 40 años de exposición pública sin acumular cansancio, renuncias y silencios. La tragedia aquí no es una escena explosiva, no es una ruptura confirmada, no es un derrumbe visible. La tragedia es más sutil. Es la sensación de que una versión de Jorge Ramos terminó en diciembre de 2024. La versión del hombre que cada noche aparecía en Univisión como parte del orden natural de las cosas. Esa versión ya no existe igual. Y aunque él siga activo, aunque siga hablando, aunque siga preguntando algo, cambió para siempre. Por eso tanta gente mira esta etapa con una mezcla de admiración y melancolía. Admiración porque sigue de pie. Melancolía porque el tiempo ya se nota. Porque los capítulos se cierran. Porque hasta los hombres que parecían eternos tienen que aceptar que no hay lugar fijo para siempre. Y quizá lo que más asusta a cierta edad no es perder el amor ni perder un trabajo. Quizá lo que más asusta es perder la versión de uno mismo que parecía imposible de perder. Durante décadas, Jorge Ramos convirtió la incomodidad en una forma de verdad. Preguntó cuando otros medían sus palabras. Se plantó frente a líderes poderosos. Pagó consecuencias. Fue sacado de una sala en 2015. Fue retenido y expulsado en 2019. Recibió premios, escribió libros, construyó una carrera enorme. Pero ahora la pregunta es otra. ¿Quién sostiene al hombre que durante tantos años sostuvo la mirada de millones? Esa pregunta duele porque no tiene respuesta fácil. La audiencia puede admirar, la familia puede acompañar, una pareja puede apoyar. Un proyecto nuevo puede dar energía, pero hay batallas interiores que cada persona debe atravesar sola. El silencio después de una era es una de ellas. El cambio de identidad es otra. La conciencia del tiempo perdido también. Y la necesidad de empezar de nuevo, cuando ya no se tienen 30 ni 40 años, puede ser una prueba durísima. A Jorge Ramos le tocó hacerlo en público. Eso lo hace todavía más difícil. Porque cuando una figura conocida atraviesa una transición, la gente observa cada gesto. Un silencio se interpreta.
Una ausencia se convierte en pregunta. Una foto cansada se transforma en rumor. Pero hay que ser prudentes. Detrás de cada rostro famoso hay una vida que no conocemos completa. Detrás de cada despedida elegante puede haber una herida que nadie alcanza a ver. Y detrás de cada regreso valiente puede haber miedo. El regreso digital de 2025 demuestra que Jorge Ramos no quiso quedarse quieto. Pero también deja ver algo íntimo. Necesitaba seguir hablando. Necesitaba seguir conectado con quienes lo escucharon durante décadas. Necesitaba encontrar otra forma de existir profesionalmente. Eso no lo hace débil, lo hace humano. Porque cuando una vida entera se construye alrededor de una vocación, soltarla del todo puede sentirse como desaparecer. Y tal vez por eso su libro Así veo las cosas tiene tanto sentido en esta etapa. No es solo un proyecto editorial, es una manera de ordenar memoria, de decir lo que antes no cabía en el noticiero, de mostrar que detrás del periodista y del inmigrante hubo un hombre lleno de escenas difíciles, palabras retenidas y emociones que no siempre tuvieron espacio. Cuando alguien dice que tuvo cosas atoradas en la garganta y en el estómago, está confesando que la fortaleza también pesa. La imagen de su hija Paola también ayuda a entender el otro lado de su vida, la distancia de años. El crecimiento en Madrid, el reencuentro posterior, desde una relación pública más madura. Todo eso muestra que el éxito nunca viene solo. Siempre trae renuncias, siempre obliga a elegir, y a veces cuando uno mira atrás descubre que las victorias profesionales convivieron con ausencias íntimas que ya no se pueden corregir del todo. No se trata de juzgar, se trata de mirar con humanidad. Jorge Ramos eligió una vida exigente, eligió el periodismo duro, eligió preguntar. Eligió irse de México cuando sintió que la censura le cerraba el aire. Eligió construir una carrera en Estados Unidos. Eligió convertirse en una voz incómoda para el poder. Pero incluso las elecciones valientes dejan marcas. Incluso las carreras admirables tienen costos. Incluso las biografías exitosas guardan pérdidas. Lo que queda hoy no es la imagen de una caída. Es la imagen de un hombre que sigue caminando. Un hombre que dejó México en 1983, entró a Univisión en 1986, enfrentó momentos duros en 2015 y 2019. Anunció su salida en septiembre de 2024. Cerró su último noticiero en diciembre de 2024 y volvió en 2025 con una nueva plataforma. Un hombre con 2 hijos, Paola y Nicolás. Un hombre acompañado por Chiquinquirá Delgado desde 2011. Un hombre que también fue apoyado por Gina Montaner. Un hombre que visitó a su madre de 92 años en Madrid y que tal vez ahí entendió que la vida al final no se mide solo por las audiencias. La historia de Jorge Ramos duele porque no grita. Duele porque se parece a la vida real, a ese momento en que uno mira atrás y ve todo lo logrado, pero también todo lo que costó. A ese instante en que el aplauso no alcanza para llenar el silencio. A esa edad en la que una persona empieza a despedirse de ciertas versiones de sí misma, no porque quiera, sino porque el tiempo lo exige. Tal vez lo más difícil para una persona pública no sea perder un espacio frente a la audiencia. Tal vez lo más difícil sea aceptar en silencio que una parte de su vida ya terminó, y aún así levantarse, y aún así hablar, y aún así buscar otra forma de seguir. Eso es lo que Jorge Ramos parece estar haciendo.
Sartre estará haciendo ahora. No desde la invulnerabilidad, sino desde algo más verdadero. La dignidad de quien sabe que el mundo cambió, pero decide no quedarse inmóvil.